Estados y municipios claudican en seguridad. 95% de los delitos son del fuero común. Un trabajo de autoría en el que cruzas datos oficiales con opiniones importantes de expertos. Si quieres, Ósimo, nos puedes decir cuáles son los hallazgos de tu trabajo de este día. Sí, José Reyes, bueno, pues mira, de entrada, sí, se trata de un texto que se puede consultar en www.contralinea.com.mx y que da cuenta que del 1 de enero al 31 de agosto en México se han cometido más de 1,5 millones de delitos. Estos, de acuerdo con los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De ellos, el 95% corresponden en su prevención y sanción a las administraciones locales, es decir, son del fuero común. Corresponde su combate y también, decíamos, su prevención a los gobiernos de los estados y municipios del país. Otro 5% pues corresponde a la federación porque son delitos de carácter federal y ahí sí corresponde la persecución y la prevención a las entidades del gobierno federal. Y pues señalar, José Reyes, que es un tema muy, muy complejo porque hay estados que prácticamente han claudicado en la procuración de seguridad para sus ciudadanos y pretenden que todo se resuelva desde la federación. Importante porque hay recursos que se destinan al combate a el delito a nivel estatal y local. La federación ha destinado en los últimos 5 años alrededor de 44,500 millones de pesos a las corporaciones estatales, locales y decíamos, pues muchas veces algunas de ellas, sobre todo las pequeñas, están subordinadas al propio crimen organizado. Entonces hay un contrasentido en el sentido de que se están destinando recursos a policías que finalmente son un brazo armado de la propia delincuencia. Así es, Ósimo, señalas que mientras que los delitos del fuero federal presentan una reducción del 35% desde el inicio del actual sexenio, los del fuero común se incrementaron en alrededor de 25%. Aquellos que son prevenidos y combatidos por la federación concretaron una clara tendencia a la baja, mientras que lo que son responsabilidad de los estados y municipios solo ralentizaron su tendencia a la alza. ¿Qué significa esto, Sósimo? Señalas que pues han claudicado estados y municipios en sus responsabilidades, fincan sus esperanzas generalmente en la federación para que resuelva el problema de la inseguridad. Hay que decir ahora que precisamente con el establecimiento prácticamente de 23 gobiernos estatales de Morena y uno federal, se esperaría que estas cifras paulatinamente se vayan modificando en virtud de que se elaboró precisamente el programa de seguridad pública a nivel nacional con la creación precisamente de la Guardia Nacional. Hasta en tanto, no solo a los elementos militares de la Guardia Nacional se les capacita en materia de prevención del delito y otros aspectos que tienen que ver precisamente con el área judicial para combatir el crimen, sino también, sobre todo, a dignificar, a sanear, a purgar, podríamos decirlo de esta manera, a las policías y a otorgar de seguridad pública a aquellos municipios en donde no hay un solo elemento de policía municipal. Así es, José Reyes, sucede que pues es incluso un problema muy complejo. No solamente es cuestión de recursos, los recursos que se destinan a estas corporaciones policíacas, estatales y locales, también se requiere de una transformación del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto de acuerdo con palabras de un especialista en estos asuntos, el doctor Pérez Ricard, que en un momento citaremos con mayor precisión lo que él nos comenta sobre estos asuntos, pero sí se requiere de un diagnóstico, no nada más el destino de mayor recursos, porque decíamos ya hace un momento, algunos recursos que se les destinan a policías estatales o locales pues terminan prácticamente en el crimen organizado porque estas policías ya están cooptadas por el crimen organizado. Ahora bien, ¿por qué estas policías o hay policías que ya están prácticamente rebasadas por el propio crimen organizado o el crimen en términos generales? Primero porque hay una suerte en algunas de ellas
ineptitud, incapacidad, porque a veces lo que tienen que enfrentar pues lo sobrepasa. Imaginemos a policías municipales de la montaña de Guerrero que hacen frente a la presencia de cárteles como los Ardillos o cárteles como el propio Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, estas pequeñas policías municipales, y lo único que ocurre es que terminan pues trabajando para estos cárteles o simple y sencillamente no haciendo nada. Sin embargo, siguen recibiendo recursos. Entonces, decíamos, es un problema muy complejo. El propio Pérez Ricard nos señala que probablemente un análisis vendría a señalar que aquellas policías con gran capacidad de resiliencia, de resistencia ante estos embates del crimen organizado, pues se tendría que apoyar. Pero hay otras que no tienen la posibilidad, que ya están cooptadas, ya están corrompidas, o incluso, aunque no estén corrompidas, no pueden hacer nada frente a estos criminales, pues mejor desaparecer a estas policías y entonces ver otro esquema en el que la propia Guardia Nacional se encargue de la seguridad pública en estas regiones, o dos, sean corporaciones con mando único de carácter estatal las que se encarguen de estas de la seguridad pública en estas regiones. Una propuesta que nos parece muy interesante. Además, lo que él señala es que se tiene que devolver las capacidades de investigación a las policías de los 3 niveles de gobierno, porque hoy solamente las capacidades de investigación están bajo el control, el monopolio de la policía ministerial, de las fiscalías, tanto estatales como la Fiscalía Federal de la República. Y señalar, José Reyes, que la Federación prevé entregar el próximo año a los gobiernos de los estados 9,210,900,000 pesos etiquetados para seguridad pública. Este monto es superior en 424 millones con respecto del que les destinó en 2023. En realidad, este incremento solamente cubre la inflación. En términos reales, no hay ni un monto, ni un incremento, tampoco una disminución, porque ya decíamos, el propio gobierno federal no está muy convencido de los recursos que se destinan a las policías estatales y locales, y más bien ha concentrado los esfuerzos en la Guardia Nacional. Interesantes los planteamientos, Sósimo, ya que por lo general hemos leído en otras publicaciones y así como en analistas y supuestos expertos relacionado precisamente con la incapacidad del Estado para asegurar pues a las personas y sus propiedades en varias entidades de la República. Es clave precisamente estos datos duros que das respecto del presupuesto que se le otorga precisamente para la seguridad pública, que pues prácticamente no ha sido bonificado en los últimos 5 años, pero es decir, se ha mantenido estable, no hay una reducción considerable tampoco, ni un aumento, ha estado pues tablas, de tal manera que esto significa que pues de acuerdo con el analista al que tuviste la oportunidad de entrevistar, dice que esto representa que pues muchas de ellas están peor que hace 5 años. Aquí hay una situación que hay que señalar, Sósimo, que tiene que ver precisamente con lo que acabas de explicar. Por una parte, tiene que ver mucho con la cooptación que han hecho los cárteles y algunos organismos delincuenciales de los cuerpos de seguridad de los estados, de las policías municipales endebles y pues fácilmente cooptables por este tipo de criminales, y que les ofrecen mayores recursos incluso que lo que les puede pagar el municipio o el estado, y pues ahí está, digamos, una especie de lado flaco para poder construir todo un sistema de seguridad que esté, digamos, al alcance de las poblaciones más apartadas. ¿Qué avances o qué relación podría haber con este fenómeno y la Guardia Nacional, socio? Sí, pues es que prácticamente la propia federación también ha hecho suya la seguridad pública, aunque decíamos en realidad pues mucho de los delitos que mantienen en zozobra a amplias capas de la población son responsabilidad del fuero común. Sin embargo, el propio gobierno federal ha asumido como propio este asunto y ha buscado resolverlo a través de la Guardia Nacional.
Por lo tanto, tampoco hay mucho entusiasmo desde la Federación para seguir mandando o incrementar los recursos a las policías estatales y locales. Es parte de lo que incluso nos explica el doctor en ciencias políticas, Carlos A. Pérez Ricard, quien él pues es un experto en estos temas, ha sido profesor investigador en la Universidad de Oxford. Hoy es profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y pues él lo que está señalando es que no esté mal que exista, desde el punto de vista de Carlos A. Pérez Ricard, no está mal que exista la Guardia Nacional y que se le den los recursos necesarios para fortalecerla. De hecho, ha señalado que se trata de un acierto. Aquí lo que él sí observa es que no puede dejarse a la Guardia Nacional prácticamente asumir el control de la seguridad pública en términos generales, porque también hay una especialización en materia de los cuerpos policíacos. La Guardia Nacional no puede entender las dinámicas de la delincuencia común en las calles, en algunas plazas públicas, de lugares que precisamente tienen pues una vida más comunal, es decir, el último eslabón precisamente de la seguridad. Y por el contrario, tampoco uno podría esperar que policías municipales que sí pudieran entender esta dinámica sean aquellos que tengan que enfrentar a las grandes organizaciones criminales, sobre todo aquellas que trasiegan droga. Por eso dice, tenemos que avanzar hacia un modelo híbrido, donde haya precisamente lugares en los que la Guardia Nacional en efecto asuma el control de la seguridad pública por la presencia de integrantes del crimen organizado, pero hay otros lugares donde sí es importante que sigan existiendo las policías estatales y municipales. Por eso dice, no se puede aplicar un modelo a rajatabla para todo el país. Se tiene que estudiar estado por estado, municipio por municipio, un amplio diagnóstico, que es lo que dice que falta en este sentido para estudiar la situación de las propias policías, y sí, desaparecer aquellas que ya se han cooptado, que no tienen capacidades, y fortalecer aquellas que han o que se puede acreditar que no se han corrompido y que sí tienen la posibilidad de generar seguridad pública, porque ha dicho aquí de lo que se trata precisamente es de sumar. Entonces, no a una política de rajatabla, de decir la Guardia Nacional se va a encargar de toda la seguridad pública en todo el país, sino prácticamente identificar en qué lugares la propia Guardia Nacional podría encargarse de la seguridad pública, incluso a nivel municipal. Así es, Osimo, hay que señalar, hay que subrayar que en efecto la falta de este diagnóstico minucioso a nivel nacional de cada uno de los más de 2.500 municipios del país da lugar a que por lo pronto, en efecto, la Guardia Nacional y la construcción de los cuarteles a nivel nacional en toda la República prácticamente y de manera paulatina, pues todavía no esté dando resultados porque no puede penetrar hasta los últimos rincones, sino actuar solamente ahí en donde se presenta con mayor relevancia o con mayor estruendo los estallidos de violencia por parte de los cárteles y de la delincuencia común. De acuerdo con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, estos datos son importantes, que rige desde el 27 de enero del 2021. En México hay una fuerza policial subnacional de 255,673 elementos repartidos en 32 corporaciones policíacas, estatales y municipales. De estas últimas, son tan reducidas que no llegan a una decena de elementos. Un total de 650 municipios no cuentan con policías de este tipo, principalmente porque han entrado a un esquema de mando único con corporaciones estatales. Por supuesto que las cifras señaladas no se incluyen a las corporaciones federales o de carácter nacional, como la Guardia Nacional, la Policía Federal Ministerial, las Fuerzas Armadas y otras agencias de seguridad. Es decir, que todavía falta, digamos, por precisar cómo ir, todavía digamos que se está experimentando en dónde funciona el mando único y en dónde funciona precisamente que las policías municipales puedan no depender de la policía estatal para poder
integrarse en esta actividad contra los delincuentes, Sósimo. Así es, en estas cifras que has comentado, José Reyes, en efecto estamos hablando de 32 corporaciones policíacas. Obviamente cada estado tiene su policía, su fuerza estatal y, y son 1,796 corporaciones policíacas de carácter municipal, porque hay 650 municipios que no cuentan ya con policías municipales. Y señalar, pues no es para nada mínimo el número de elementos que integran estas corporaciones policíacas. Señalar que son 255,673 elementos. De ellos, 128,193 son parte de las corporaciones policíacas estatales y 127,480 de las corporaciones municipales. Casi están al mismo nivel el número de elementos, policías estatales y policías municipales. Y bien señalas, José Reyes, pues esto no se trata de, o esto no incluye a las policías de carácter nacional. Cuando hablamos de subnacional nos referimos precisamente a los estados y municipios, y de nacional, bueno, pues ya es precisamente la propia Guardia Nacional, la Policía Federal Ministerial, hablamos de las propias Fuerzas Armadas, que por supuesto ellos tendrían en la formalidad de la Constitución otra función, porque en la formalidad de la propia Constitución, José Reyes, las fuerzas federales se encargarían de proteger a la población en materia de seguridad nacional y en materia de seguridad interior. Ya en materia de seguridad pública tendrían la responsabilidad, así constitucional, las corporaciones estatales y las municipales. Sin embargo, pues en los hechos es algo que no existe. De hecho, le preguntábamos esto a el investigador Carlos A. Pérez Ricard, y pues nos dice, no, eso se ha disuelto, eso no existe. En realidad, estamos viendo que la propia federación ha tenido que ir asumiendo pues más tareas en materia de seguridad pública, no solamente con lo que tiene que ver con los delitos federales, sino incluso en la propia prevención de delitos que tienen que ver con el propio fuero común ante la emergencia desde el sexenio de Felipe Calderón de los grupos de la delincuencia organizada, del narcotráfico. Pero me parece también apuntar algo importante, José Reyes, porque a veces los delitos de alto impacto, aquellos que comete la delincuencia organizada como secuestros, asesinatos, irrupciones armadas en determinado poblado, pues podría hacernos creer que la mayor cantidad de delitos que sí corresponderían a la federación, pues son precisamente de este tipo, cuando pues no es así. La mayoría de delitos que mantienen en zozobra a la propia población, pues son aquellos cometidos por la delincuencia común, que sí también pueden ser asesinatos, que pueden ser también robos, asaltos a mano armada, etcétera, que en algún momento pueden también constituir o considerarse delitos de alto impacto, pero que no son precisamente de persecución de la responsabilidad del ámbito federal. Ahí está la contradicción fundamental, Sósimo, precisamente en la proporción desmedida y desproporcionada respecto del número de delitos del fuero común respecto a los relacionados con el fuero federal, y también que tiene que ver con pues la tendencia ya generalizada desde que prácticamente de manera irresponsable Felipe Calderón decretó la guerra contra las drogas, de que el Estado a través del ejército se ocupe de ambos fenómenos, precisamente porque a partir de que ocurrió esta decisión presidencial de Calderón, pues se desató todo se dispararon precisamente los índices delictivos, y no había otra forma que seguir combatiéndolos precisamente con las Fuerzas Armadas, lo cual por supuesto resultó en un rotundo fracaso, hasta que también se elaboró una hipótesis, un nuevo proyecto de combate al crimen organizado, que se trata precisamente de la Guardia Nacional. Incluso citas a Pérez Ricard, Sósimo, diciendo que se necesita de crear a policías resilientes ya para enfrentar al crimen organizado, lo cual por supuesto que pues no va a ocurrir en lo inmediato. Esto lleva muchos años
de preparación, de capacitación y sobre todo de recursos económicos, porque para los policías municipales es más fácil por recibir la cooptación, los recursos de los criminales, que esperar a que se capaciten y sean profesionales. Sí, de hecho, de ahí, José Reyes, este asunto con el que la propia Presidencia de la República ha justificado la creación de la Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que construir una fuerza prácticamente desde cero de carácter civil, pues tardaría muchos años y la emergencia en materia de seguridad que vive el país, pues ahí está. Entonces, por eso ha señalado que es importante construir esta Guardia Nacional, además, bajo adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional, algo que ha rechazado, recordemos, la propia Corte, y que por eso regresó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que el presidente de la República no ha quitado el dedo del renglón y de hecho podríamos ver un nuevo intento de aprobación en el propio Congreso en los próximos meses de que quede adscrita esta Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras se fortalecen en esto que tú ya comentas, capacitación que necesariamente no es en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, pues la construcción de nuevas policías, corporaciones policíacas en materia de seguridad pública con esta capacidad de resiliencia. Aquí lo que ha señalado Carlos A. Pérez Ricard es que, sin embargo, en algún momento se tiene que empezar. Es decir, por un lado, puedes sí ir construyendo y fortaleciendo a la propia Guardia Nacional para que enfrente el problema que se vive hoy, pero al mismo tiempo empiezas a generar este diagnóstico y también a generar un programa para ir construyendo estas policías que decíamos estarán pues listas en el mediano o incluso en el largo plazo, pero prácticamente hay que empezar ya. Es lo que también señala Carlos A. Pérez Ricard, y tampoco se puede en un asunto de mero voluntarismo, pues decir, en este momento le empezamos a dedicar más dinero. No, tiene que haber previamente un diagnóstico para que se señale con qué se puede contar y qué se debe desechar, qué se debe incluso desaparecer, porque decíamos, se tiene que parar en un sentido en el que hay policías ya subordinadas al crimen organizado que, por supuesto, siguen recibiendo recursos públicos. Así es, Sósimo, es el caso precisamente de Veracruz, Guerrero y Chiapas, en que la policía municipal es el brazo armado, que además está financiado por el propio gobierno, y pues tiene que terminar, plantea el investigador, el que entrevistaste, e incluso da cuenta cómo la Guardia Nacional ha tenido que enfrentar a fenómenos de alta incidencia delictiva y más violentos del país, como en la Sierra Tarahumara, la montaña de Guerrero, o en Chihuahua, o la Tierra Caliente de Michoacán, como una atención a un fenómeno emergente de violencia que ya se volvió permanente. Es decir, una vez que se estabilice paralelamente en la medida en que se vaya combatiendo estos estallidos de violencia criminal en los estados. Recientemente tenemos los ejemplos también de Nuevo León, ahora en Chiapas, en la frontera con Guatemala, en donde también se desplazaron los militares, pues es precisamente el fenómeno que se está ocurriendo a nivel nacional, hasta en tanto propone que se le otorgue facultades de investigación a las policías estatales y municipales para que puedan ser resilientes y que sí funcionen de esa manera. Pero además, yo agregaría que había que pagarles bien, perfectamente, porque mientras no se les pague bien, el fenómeno va a seguir de la corrupción imperante. Y José Reyes además dice, Carlos A. Pérez Ricard, que para realmente combatir, obtener otro tipo de resultados en materia de seguridad con respecto de las facultades de las corporaciones policíacas, también México tendría que despegarse, ha dicho, de la política antidrogas que ha generado Estados Unidos, porque es una política antidrogas que en realidad viene a favorecer a veces la propia corrupción
de las policías mexicanas. Ya los detalles de esta aportaciones muy relevantes, muy importantes, con conocimiento, por supuesto, de causa de Carlos A. Pérez Ricard, puede usted encontrarlas en www.contralinea.com.mx, además de los datos que hemos recabado, que hemos encontrado sobre esta situación de emergencia por acción de la delincuencia en todo el país, que decíamos, en su mayoría sería responsabilidad de combatir y prevenir a los gobiernos estatales y municipales.